taller se llamaba Remunicipalización y Comunes y la idea de alguna manera era plantear una de las líneas o de los ejes principales de los ayuntamientos del cambio, también una línea que se está llevando a nivel europeo, que es la creación de nuevos servicios urbanos básicos o la remunicipalización, recuperación de servicios que habían sido privatizados, de alguna manera como una línea fundamental para revertir estos procesos de privatización que se estaban dando, para ofrecer nuevos servicios de alguna manera de una forma más accesible, más transparente, más participada, para también mejorar la calidad del trabajo en esos espacios, ya sea introduciendo en las plantillas municipales o a través de establecer cláusulas cuando externalizas el servicio, para plantear también poder hacer política con el recurso, ¿no? De remunicipalización del agua, por ejemplo, te permitía jugar con la redistribución en las cuotas, en las tarifas, y uno de los elementos que más hemos incidido y que es por donde venía la vinculación con el término de los comunes y remunicipalización es la posibilidad de ensayar experimentos de autogobierno, de democratización directa del recurso, ¿no? De alguna manera veíamos que había como dos grandes servicios o dos grandes líneas, los grandes servicios, el agua, los medios de transporte, etcétera, que no podíamos plantear una gestión comunitaria, gestión comunal, sino que tenían que ser servicios provistos de provisión y de propiedad pública, pero que sí que era interesante como caminar hacia trayectos de democratización más radical, si quieres, de este tipo de experimentos, y esta era una oportunidad, ¿no?, para generar espacios de democracia en este sentido. Y por otro lado había como recursos en el ámbito urbano, de espacios públicos, desde equipamientos, desde locales, desde centros sociales, culturales, vecinales, etcétera, que eran más susceptibles a ser cedidos a una democracia directa o a la autogestión o al autocontrol, autotutela de los propios ciudadanos. Entonces, en este marco hemos introducido esta idea de remunicipalización y comunes como en el mismo taller. Como éramos 100 personas, se hacía un poco complicado gestionarlo en un ámbito del taller, nos hemos dividido en 4 grupos. El primero era sobre el tema de los comunes urbanos, cómo pensar cómo desde el ámbito del municipalismo podemos reconocer prácticas que se están dando de autogestión ciudadana en nuestras ciudades, cómo podemos de alguna manera promoverlas, fomentarlas sin restarles autonomía, ¿no? Como un poco entrar en estas casuísticas, cómo podemos generar nuevas normativas, cómo podemos flexibilizar normativas para favorecer procesos de autoorganización económica que no codifiquen estas prácticas como si fueran en sector privado, sino otro sector, ¿no?, sin lucro, etcétera. Cómo entrar un poco en este tipo de discusiones. Este era el taller que le hemos llamado Comunes Urbanos. Luego había otro taller que era la vinculación entre las instituciones y el mundo del cooperativismo. De alguna manera veíamos la posibilidad que se abría en este ámbito de las remunicipalizaciones para fomentar todo este sector de la empresa social, de la empresa vinculada con el ámbito de la economía social y el cooperativismo, y de alguna manera pues plantear las potencialidades que habría ese escenario y cómo desde el ámbito del municipalismo se podían reforzar estas experiencias para que pudieran acabar teniendo la fuerza y la energía y la capacidad para gestionar servicios que ahora mismo de alguna manera podíamos ver que por el tamaño era difícil, y a la vez pues replantear estos retos que supone pues no generar redes clientelares, no generar dependencia, sino seguir manteniendo la autonomía, pero sí, de nuevo, plantear la relación cooperativismo con instituciones, con la institucionalidad del municipalismo. El tercer grupo de debate, o el tercer grupo, era la cuestión de la remunicipalización en sí, o sea, entrar a discutir más cuestiones de experiencias de remunicipalización de las diferentes ciudades, qué retos se encontraban frente a los grandes lobbies de los partidos políticos, los medios de comunicación, las grandes empresas, las dificultades que entrañaba, las cuestiones laborales, ¿no?, que era uno de los grandes temas, cómo se hacía frente de alguna manera a todo lo que eran los impedimentos que la propia maquinaria burocrática, administrativa te ponía, cómo superar de alguna manera lo que parecían cuestiones legales, que al final se ha llegado a la conclusión de que eran más que nada cuestiones políticas, el papel de los interventores, etcétera. Entonces, el tercero era más centrado precisamente en lo que sería el término, en el proceso de remunicipalización y cómo se está haciendo y cómo compartir herramientas entre las diferentes ciudades que estaban acometiendo estos procesos. Y el cuarto
le hemos de alguna manera como titulado bajo el epígrafe de democracia, y que venía a ser la vinculación entre los procesos de municipalización y los movimientos sociales y la democracia. Los movimientos sociales en el sentido de cómo se podían fomentar o fagocitar o vincular con las experiencias de lucha que venían del ámbito de los movimientos sociales y que muchas veces estaba incluso más adelantado en ciertos ámbitos que las propias experiencias de las instituciones, como en el ámbito del agua, ¿no? La tabla del agua, como hay en Terrassa, etcétera, cómo se podían, pues, de alguna manera acompañar estos procesos de movilización social, ya fuera a través de un referéndum o no, plantear estas cuestiones. Y por otro lado, una vez empezaban el proceso de gestión, cuando ya se municipalizaba, cómo abrir observatorios ciudadanos, la vinculación de los trabajadores en la democracia del recurso, el papel de la ciudadanía, cómo de alguna manera establecer una gobernanza diferente, ¿no? Entonces, estos eran los cuatro talleres. O sea, nosotros hablamos de bienes comunes entendidos como comunidades activas que gestionan un recurso desde la autonomía, de alguna manera, de alguna forma, en pos de un interés general, ¿no? Podría ser de una forma sostenible, democrática, y consideramos que esta terminología, junto con el término municipalización, casa bastante bien con demandas que vienen desde la ciudadanía, que de alguna manera lo que viene a reclamar es más democracia y más democracia directa en la gestión de los servicios públicos fundamentales y en ciertos recursos. Y cuando hablábamos de ciertos recursos que existen en la ciudad, pues desde los huertos urbanos, desde el espacio público, desde los equipamientos, los centros cívicos, los espacios culturales, podíamos ver como, de alguna manera, estas experiencias de autogestión más clásica no sería tanto una remunicipalización, porque ahí nunca han sido privatizados, pero hay como un diálogo bastante claro, ¿no? De alguna manera, por eso en este taller hemos abordado estas dos cuestiones juntas. El peligro de hablar de los comunes es, al final, el peligro es de que acabe siendo un significante vacío que no sirva políticamente, ¿no? Entonces, al final, los comunes sirve si políticamente nos sirve para pensar. Yo ahora vengo del taller de centros sociales, y allí el término comunes como tal nos surge la palabra autogestión, surge la palabra autonomía, surge la palabra interés general. Podríamos decir que desde una perspectiva comunitaria, si te acercas a lo público y entiendes lo público no como administración, sino lo público como interés general, pues aparece de golpe el término común y puede ser interesante reflexionar desde allí. Pero digamos que políticamente era pensar cómo se puede favorecer o reconocer desde lo público una nueva institucionalidad, que le puedes llamar una institucionalidad comunal o común, pero por utilizar una palabra que de alguna manera nos permite entender claves no solo para hablar de la autogestión, sino también para hablar de la transformación de lo público, ¿no? Entonces era como interesante abordarlo desde allí.